Hola amigos de Mega, hoy siguiendo con el análisis de la situación internacional, vamos a poner foco en lo que está pasando en Oriente, más específicamente en China, ya que sabemos que en las últimas décadas China viene creciendo a un ritmo extraordinario y tiene su mira puesta en ser una superpotencia antes de que termine este siglo. Si volvemos a la dimensión del análisis que habíamos incorporado la última vez, que tiene que ver con el crecimiento de la población, que tiene que ver también con el desarrollo y con la inclusión en el sistema mundo, vemos que China claramente es un país incluido totalmente en el sistema actual, en la globalización, en el comercio internacional y en el capitalismo. Obviamente tiene un caso bastante particular para lo que fue el desarrollo del capitalismo, por el cual, bueno, el Partido Comunista Chino es el que gobierna en China, justamente, y el sistema no es democrático ni liberal siquiera, sino más bien autoritario. Esto parece que no influyó demasiado en el desarrollo de la economía china, es decir, China es un gran polo del capitalismo actualmente. Y esto es tomando en cuenta inclusive que no dejaron de lado muchas de las políticas comunistas anteriores a adoptar de lleno el capitalismo, como pueden ser los planes quinquenales. Hubo 13 planes quinquenales desde la Revolución China y estos no se abandonaron jamás. Estos planes quinquenales son más bien muchas veces relacionados a países como la Italia fascista o como la Argentina de Perón, y muchos defensores del capitalismo los ven como algo malo. Sin embargo, China jamás los abandonó y siguen guiando en gran parte el desarrollo cultural, político, pero principalmente económico del país. ¿Pero qué está pasando con China? Tenemos que hace poco Xi Jinping anunció que ya no había pobreza extrema en China y que en los últimos 8 años casi 100 millones de personas habían dejado esa condición. Desde que China adoptó el capitalismo en la década del 70, 770 millones de personas de las áreas rurales dejaron de ser pobres. Obviamente mucho de esto tuvo que ver con la migración a zonas urbanas, pero también con una mejora de vida en esas zonas. Algunos ponen en entredicho que esto sea verdad y ven más bien como una jugada propagandística por parte del gobierno chino. Y bueno, y señalan que el gobierno chino mide la pobreza distinto a otras entidades como puede ser el Banco Mundial, que mide la pobreza con el umbral de $1,90 por día, que es decir, lo que tiene que ganar una persona para no ser pobre, mientras que el gobierno chino pone esa cifra en $1,69 al día. Este gran cambio social no se dio meramente por haber adoptado el capitalismo, sino que también hubo un fuerte involucramiento del Estado. En el programa contra la pobreza trabajaron unos 3 millones de personas y en los últimos 8 años contó con alrededor de 1,5 billones de yuanes. Es decir, algo así como 248 mil millones de dólares. Hay que señalar que China puede hacer cosas que otros países no. Por ejemplo, en este gran programa de lucha contra la pobreza, se reubicaron más de 9 millones de personas, que las sacaron de las áreas más inhóspitas y montañosas y las llevaron a lugares más prósperos. Pero esto en muchos casos se dio a la fuerza, es decir, no es que meramente la gente se fue migrando atraída por las oportunidades económicas, obviamente que también fue así, sino que en muchos casos se los llevó a la fuerza para que salieran de esos lugares, bueno, y poder mejorar su condición a la fuerza. Algo que, bueno, no todos los gobiernos pueden hacer. Muchos analistas señalan que este crecimiento económico y que este gran desarrollo social que está experimentando China está llegando a un punto límite. Y el talón de Aquiles del proyecto chino sería su aspecto demográfico. Como saben, en este canal me gusta tocar mucho el tema demográfico, el tema de cuánto crece una población, cuán envejecida está una población. Y China es una población que se está envejeciendo aceleradamente. Y esto es por dos razones principalmente. La primera es la llamada política del hijo único, que tuvo como consecuencia una reducción rapidísima de la población joven del país. Luego de que se saliera de esa política, la tasa de natalidad no volvió a crecer al nivel que estaba antes. Es decir, actualmente se calcula que es alrededor de 1,7 hijos por mujer, aunque algunos dicen que está más bajo. Bueno, es muy difícil a veces
poder confirmar una cifra exacta, pero sin duda está por debajo, bastante por debajo, de los 2,1 que se necesitan para mantener una población estable. Esa sería una de las razones por la cual la población china está envejeciéndose y va a entrar en un declive en las próximas décadas. La otra razón tiene que ver con una cuestión cultural, es decir, en China, como en otros países asiáticos, se valora mucho más a los hijos varones que a las mujeres. Eso lleva a que, bueno, y también relacionado al punto anterior, se privilegiara el nacimiento de varones, es decir, cuando las mujeres tenían un solo hijo, querían un varón. En muchos casos se realizaban test para saber de qué sexo iba a ser ese niño por nacer, y si era mujer, lo abortaban. Eso llevó a un desbalance muy grande entre los sexos, y hay aproximadamente 30 millones de hombres más que mujeres en China. Otra vez tengo que decir que esta cifra puede variar mucho, que los datos no son exactos, pero estamos hablando de decenas de millones de hombres que seguramente no van a poder encontrar pareja en China, por lo menos, y en muchos casos van a países del sudeste asiático, otros países del mundo, buscando mujer, porque en China realmente hay una escasez muy grande de mujeres jóvenes fértiles. Entonces tenemos en conjunción a la política estatal de un solo hijo, esta cuestión cultural, que lleva a que China vaya a experimentar una caída de la población muy grande. Es decir, la población de China es de más de 1.400 millones de personas, es decir, no habría tal vez tantos problemas en términos cuantitativos con la caída de la población, ni siquiera si hablábamos de cientos de millones de personas. El problema es cuando los combinamos con el sistema económico del país. Es decir, el sistema capitalista es infinitamente expansivo y necesita que haya un suministro constante de trabajadores. Entonces, China, ante esta disyuntiva de tener cada vez menos trabajadores, tiene varias salidas posibles. Una de ellas es la automatización, política que se llevó a cabo en Japón, bastante exitosamente, pero que la verdad hasta ahora no reemplaza ni el mercado que se pierde, ni el mercado laboral que se pierde. Pero es una salida que hace que la situación no sea tan mala. La otra posibilidad que tiene es la de reducir las jubilaciones, o la de inclusive evitar que la gente se jubile, que siga trabajando hasta que se muera en muchos casos. Esto lo veo como algo bastante probable, ya que el gobierno chino, como dijimos previamente, inclusive puede mover grandes poblaciones a la fuerza, entonces no veo que sea algo descabellado pensar que podría obligar a la gente mayor a seguir trabajando mucho más de lo que está haciendo ahora. Esa es otra política que podría llevar a cabo China. Es decir, si las cosas se mantuvieran más o menos igual, si China tendría un gran problema social con respecto a la gran población de ancianos que habría y a la baja en la cantidad de trabajadores. Eso llevaría a una crisis económica que sin duda tendría una repercusión política. Pero, vuelvo a señalar, es poco probable que el gobierno chino no haga nada al respecto. Haber salido de la política del un único hijo fue una de las respuestas que fracasó. Bueno, están llevando a cabo también cuestiones que tengan que ver con la mayor automatización, que probablemente tenga algún éxito moderado, pero el punto principal es, China si elige atraer inmigrantes para suplantar a esa población que ya no van a ser y ayudar con la gran cantidad de ancianos que hay, o si por el contrario va a llevar más bien una política interna más fuerte de que los ancianos no puedan jubilarse o no se jubilen a la edad que lo hacen ahora. Habrá que ver cuál de las dos políticas lleva a cabo China, porque si no lleva a cabo ninguna de las dos, entonces el crecimiento chino, o inclusive a tasas menores de lo que se está dando ahora, es directamente imposible. Así que bueno, hay que ver si China es realmente la próxima superpotencia, o si por el contrario no fue más que un tigre de papel, que si bien logró un desarrollo muy rápido, también entre en declive muy rápidamente. Comenten debajo cuál es su opinión acerca de la crisis demográfica que está viviendo China. Bueno, pongan ustedes si les gustó, compartan si creen que vale la pena compartir. Gracias a todos y gracias a los que colaboran en Patreon. Nos vemos pronto en el próximo video. Saludos.